Una de las justificaciones más usadas para no ir a una iglesia cristiana es la cantidad de estafadores que hay actualmente, ¿no? Y esto lo podemos evidenciar en las redes sociales, ¿no? Estos estafadores que son pastores, se llaman maestros, ¿no? Han pervertido la palabra de Dios y la utilizan para su beneficio, ¿no? Primero de Timoteo 6:10 dice así: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciado por algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. La clave está en identificar a los que aparentan piedad, pero son estafadores con corbata, ¿verdad? Para nosotros poder ver y saber, poder identificarlos, es importante que sepamos las pautas que nos da la Biblia y no ser embaucado por esta corriente de falsos pastores, ¿no? Que mezclan la verdad, porque mezclan la verdad de la Escritura, la mezclan con agua sucia. El libro de Mateo 7:15 dice así: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El libro de 2 de Pedro dice así, 2 de Pedro 2: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun negando al Señor que los rescató, ojo, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, ¿no? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería, ojo, de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, ¿no? O sea, acá la misma Biblia nos dice que ellos ya han sido condenados, por así decirlo, ¿no? Ellos van a recibir una paga de lo que están sembrando, ¿no? La Biblia nos dice, el que siembra cosecha, ¿no? Ellos están sembrando eso y van a cosechar una condenación que no tarda, ¿no? La palabra de Dios dice que viviremos entre falsos pastores y maestros que lucran con la fe. Y esto a causa también del alejamiento del hombre con Dios. Es por esto el motivo de este video: fomentar el acercamiento del hombre a la Escritura. Y la Escritura es Cristo. El Verbo se hizo carne. Dios mismo se hizo carne. Cristo mismo es la Escritura. Allí sabremos, en la Escritura sabremos en quién depositar correctamente nuestra fe. Allí también sabremos a quién orar y a quién no orar, ¿no? En la Biblia conoceremos lo que Dios quiere verdaderamente con nosotros. Y también sabremos reconocer por sus frutos a los falsos pastores, a los falsos maestros. Hay algunos que dicen, dame 100 en las iglesias, ¿no? Públicamente, y todavía hay videos. Dame 100 y Dios te dará 1000, ¿no? Como si Dios fuera un banco, pues no un banco mágico, ¿no? Hay otros que dicen tener poderes especiales, ¿no? Tiran su saco y hacen algunas otras cosas, ¿no? El saco ungido, he escuchado, ¿no? Otros se disfrazan de Chapulín Colorado, también he visto, ¿no? Que se disfrazan de Chapulín Colorado y hacen payasadas, ¿no? Otros venden agua del río Jordán, ¿no? Dicen que esa es un agua bendita, ¿no? Y que tiene poderes para sanar enfermos, milagrosos, ¿no? Otros piden dinero para sacar a gente del purgatorio, ¿no? Y nosotros ya hemos hecho un video anteriormente. El purgatorio no está en la Biblia, pues, ¿no? Es una doctrina que se ha hecho en un siglo X. Realmente la ignorancia de la palabra de Dios no tiene límites.
¿no? Pero Jesús fue claro. Viéndolo desde otra perspectiva, los falsos maestros y profetas también tienen un rol. Por ejemplo, los primeros que hablaron a mi vida de Dios fueron los testigos de Jehová, ¿no? Y como me caían realmente muy antipáticos, porque me despertaban temprano, yo en ese tiempo no era creyente, me empeñé en leer la Biblia para contrarrestar su postura, para contrarrestar su doctrina, ¿no? Y así Dios usó a ellos que mediante sus herejías yo me pude acercar a Dios, a la Biblia, y en parte ellos juegan un rol que Dios mismo les ha asignado, ¿no? Dios mismo también nos enseña que nosotros no nos venguemos, o sea, no nos venguemos a nosotros mismos, sino que dejemos lugar para la ira de Él, ¿no? Porque a veces nosotros los creyentes, cuando vemos a estos falsos pastores que engañan a la gente, y la gente a veces no tiene los recursos y da su dinero, ¿no? En supuestas campañas de prosperidad y cosas por el estilo, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros no nos venguemos a nosotros mismos. No os venguéis, dice el libro de Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, dice. Porque escrito está, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahora, en la actualidad, las iglesias de la prosperidad y de los falsos pastores y maestros, que se llaman evangélicas, más parece un circo, ¿no? En donde se negocia con la fe. Predicar es un negocio, ¿no? Pero nosotros sabemos que el evangelio no es un negocio. Actualmente utilizan el púlpito para sus bolsillos, ¿no? Asimismo también se ha politizado el púlpito, las iglesias, ¿no? Eso no implica que se va a apoyar o que los creyentes tengan que apoyar lo deshonesto, lo oscuro, lo ilegal, ¿no? Lo antinatural. Dios mismo nos dará la sabiduría necesaria en el momento y tiempo adecuado. Simplemente meditando en la Escritura y en lo que Dios nos revela en su palabra, y también muy importante la oración. La iglesia debe producir creyentes que evidencien frutos de arrepentimiento. Y esto solo se va a lograr cuando la iglesia local tenga como autoridad suprema a la Escritura. Una iglesia bendecida que vive bajo la sombra del Omnipotente. Una iglesia viva que trabaje en la obra evangelística y que lleve a la vida a los muertos. Porque la Biblia dice que antes de conocer a Cristo nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero tan grande fue su amor, tan grande fue la misericordia de Dios, que mandó a su único Hijo para que con su sangre nosotros fuéramos redimidos de la condena y juicio. Y esta es la sangre, y la sangre precisamente es el valor que tiene el creyente, ya que el creyente fue comprado con la sangre de Cristo. Ese es su valor, ese es el valor del creyente, la misma sangre. Dios nos dice, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autorización, les dio licencia, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así dice la Biblia. Pues Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y gracias otra vez más por permitir, le doy gracias a Dios por permitir que pueda compartir este mensaje, pero es muy importante exponer esta situación. La Biblia nos llama también a nosotros poner
la lámpara sobre la mesa, ¿no? Para que resplandezca, ¿no? Jesucristo no quiere tu dinero. Jesucristo quiere que tú te arrepientas, te humilles, deposites toda su fe, toda la fe en Él y empieces a seguirlo. Muchas gracias.